Muy buenos días, qué gusto verle. Espero esté listo. Vamos a comenzar, vamos a entrar de lleno a la siguiente sección del estudio del libro de Mateo. Esta mañana tiene por título Cuando el Hijo del Hombre venga. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo un día regresará. Y hemos escuchado, los que hemos estado en algún tiempo ya en el cristianismo, que Cristo viene pronto. No sé si a usted le tocó, algunos que tienen un poco más de tiempo. Yo recuerdo hace algunos años cuando conocí a mi esposa y gracias al Señor pude conocerle. Él extendió su misericordia y empecé a asistir a la iglesia, empecé a escuchar mensajes. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Yo decía dentro de mí, Cristo viene pronto, qué bueno, ¿cuándo? Y después aprendí que la Biblia dice que nadie sabe ni la hora ni el tiempo, solamente el Padre. Y es un mensaje que se ha dejado de predicar en las iglesias, que Cristo viene. Y esta mañana la sección que vamos a estudiar nos habla precisamente de eso. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta es la primera revelación clara en la vida de nuestro Señor de su segunda venida. Esta es una gran verdad que sus discípulos están escuchando. Él es el Mesías, Él es Dios en carne humana, que va a construir su reino y que nada lo va a poder detener. Si usted recuerda, en mensajes anteriores les está diciendo, ni la misma muerte podrá detenerlo. Les ha dicho que ha de ir a Jerusalén y que ha de morir, pero que Él regresará, les está diciendo, en gloria. Y este constituye el gran mensaje del Evangelio. Él instruye a los discípulos a través del tiempo en el que estuvo con ellos, día tras día, mes tras mes, tal vez semana tras semana, han escuchado, han aprendido, pero parece ser que no les acaba de caer, digámoslo así, el 20. Porque escucharon grandes lecciones, una y otra vez, y no lo entendieron hasta que sucedió lo que Él les enseñó. Cuando vino el Espíritu Santo les hizo recordar las cosas. El mensaje del Mesías, todo lo que Él les enseñó, lo fueron comprendiendo poco a poco. ¡Ay, ahora entendemos lo que nos decía! ¡Ay, ahora nos damos cuenta de que lo que Él decía se refería a esto! Ahora, este mensaje de que Cristo viene pronto, Jesucristo no ha regresado. Ellos murieron esperando que Él regresara. Y Cristo no ha vuelto. Y la razón por la que digo que Cristo no ha vuelto es porque la Biblia dice que cuando Él regrese por segunda ocasión, todo ojo lo verá. Así que, ¿ya vino? Ni cuenta nos dimos. No, dice la Biblia que todo lo verá. Y ese no es un mensaje nuevo de que Cristo vendrá, porque los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de Él. David habló de esto. Es más, se le dio una promesa a David y se le dijo en un pacto que Dios hizo con él, que vendría uno que se sentaría en el reino y reinaría por siempre. En el Antiguo Testamento hay cerca de 1500 profecías de la segunda venida de Cristo. Dicen algunos estudiosos que en el Nuevo Testamento, más o menos entre cada 25, 26 versículos, hay uno que habla del regreso del Mesías. Sin embargo, en este momento de la historia, cuando los discípulos están escuchando esto, las cosas no están saliendo del todo bien o como ellos pensaban, como hemos aprendido. Usted y yo tenemos una forma de pensar y Dios tiene otra. ¿Recuerdan cuando Pedro le dice, no, Señor, no te acontezca tal cosa?
Y el Señor lo reprende, le dice, es que no son las cosas como tú crees que deben ser, porque Él tiene otros pensamientos, sus caminos son diferentes. Y es que en este momento ellos tienen una expectativa del Mesías. Ellos piensan que el Mesías no debe sufrir, no debe pasar por estas cosas, y sin embargo están viendo el rechazo, la hostilidad. Les está hablando de una muerte, está hablando de una ejecución. Pero esa es la primera venida de Cristo. Pero en la segunda venida de Cristo, dice la Escritura, que Él vendrá con gloria. Y será diferente. La segunda venida de Cristo, Él vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el versículo 27 debemos entenderlo desde dos puntos de vista muy importantes. El primero, creo que es un carácter de promesa. Para aquellos que creemos, para aquellos de nosotros que amamos al Señor Jesucristo, el pensamiento de su venida es una promesa que llena nuestro corazón de esperanza. Que Cristo venga y se establezca su reino, aquellos que le amamos, es un pensamiento de esperanza. Se acabará la maldad, se acabará todo lo que está en este mundo y Cristo será entronado, el Rey, el Señor de todo esto. Gloria sea su nombre. Esa esperanza no ha cambiado, ni debe cambiar. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 18, lo siguiente. Acompáñame a Romanos, el capítulo 8. Después de los evangelios está el libro de Hechos y luego inmediatamente después está Romanos. Capítulo 8, versículo 18. Pablo escribe y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hemos de sufrir en este tiempo, en este momento, en esta vida, hemos de pasar por aflicciones. ¿Pasamos por aflicciones? Sí. Pero Pablo escribe y dice, pero no se comparan con lo que viene por delante. Cuando Cristo regrese, cuando vayamos a su presencia, si es el caso, no tiene comparación. Por eso Pablo vivía de la forma en que vivía. Dice, yo voy hacia adelante, olvido lo que ha pasado atrás, yo me concentro en Él y mi mente y mi corazón están puestas en esa meta y voy hacia allá. Y luego hace una comparación como quien corre y dice, el que corre tiene puesta su mirada en la meta. Es un verso de esperanza, porque está lleno de promesas para ellos y para nosotros. Pero también es de advertencia. Porque si usted me acompaña otra vez a Mateo 16, los versículos previos, el 25 y el 26, nuestro Señor Jesús, antes de decir que Él regresará, dice en el 25, en Mateo 16, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es una advertencia severa. Es una advertencia. Inmediatamente después, en el versículo 27 que acabamos de leer hace un momento, porque el Hijo del Hombre vendrá y la gloria de su Padre con sus en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es una advertencia porque aquellos que no han creído en Jesucristo, aquellos que no le han obedecido, que no le han seguido, que nunca han obedecido a Jesús, deben escuchar esta advertencia. Pagará a todos. Dice aquí en el versículo, pagará a cada uno conforme a sus obras. Por un lado, los que amamos al Señor decimos, sí, Señor, como clama Juan en el Apocalipsis, Señor Jesús, ven ya. Y los que amamos a Jesús decimos, sí, Señor, ya ven.
ya ven, ya que se acabe esto, ya ven. Pero por el otro lado, los que no conocen a Cristo están en un serio problema. Y por un lado decimos, sí, Señor, y por el otro lado decimos, pero falta que te conozca mi padre, mi hermano, mis sobrinos, mis hijos, mis nietos, y pensamos, y por un lado hay alegría de la venida de Jesús, y por el otro lado debemos persuadir a los hombres. Por un lado hay alegría y por otro lado tristeza por aquellos que se pierden. Pero Él vendrá, hermanos. Y para algunos, esta vida de seguir a Jesús, como Él mismo dijo en los versículos que leímos hace un momento, es una vida de negación, de cargar la cruz, una vida de obediencia leal, de sacrificio, que se recompensará con descanso, con bienaventuranza infinita. Pero para aquellos que viven en su egocentrismo, en la injusticia, van a terminar en una eternidad de pobreza, tormento y soledad. Ahora, la segunda venida de Cristo es un evento determinado por múltiples eventos que se van a producir a gran escala. Cuando Él venga en plenitud, los creyentes serán raptados y serán llevados al tribunal de Cristo a recibir una recompensa. Y ese es todo un tema aparte, que si Dios nos permite algún día lo tocaremos. Pero también los que no tienen a Cristo serán llevados ante Dios el juez y serán enviados a una segunda muerte, a un infierno eterno. Porque cuando Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, podemos ver que a unos llevará a la presencia y a otros les dará conforme a sus obras. Y estudiemos qué es lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? Lo hemos platicado en alguna otra ocasión, pero vamos a ver por qué Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Este término lo usa mucho y marca su condición humana. Habla de Él como el Dios encarnado y se le identifica con los hombres. Ahora, este término aparece por primera vez en el libro de Daniel. Acompáñame al libro de Daniel, por favor. En el Antiguo Testamento, busque el libro de Daniel en el capítulo 7 y aprendamos lo que hay detrás de este concepto del Hijo del Hombre. Porque Daniel en una visión, Dios le permite a Daniel ver en una visión cosas que han de acontecer en el futuro. Y precisamente en una de las visiones que Daniel tiene en el capítulo 7, Daniel en el versículo 9, y son algunos versículos que vamos a leer, a donde usted y yo veremos que aparece el término del Hijo del Hombre. Dice Daniel en el capítulo 7, versículo 9. ¿Ya está ahí? Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta escena nos está hablando de una escena de juicio. Y dice que los libros fueron abiertos. Y por cierto, ¿sabes que Dios guarda los libros? Es decir, Dios lleva un registro, una contabilidad. Se basarán en datos objetivos. Se están escribiendo las obras de cada uno de nosotros en estos libros. Y Él tiene esos libros que se abrirán en el día del juicio. Versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.
había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y ahí está hablando de la destrucción del líder mundial satánico, la bestia, el anticristo, el sistema que existe, que impera en esta tierra, que será totalmente destruido y devastado. Y luego el versículo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí aparece, hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y escucha el 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y entonces vemos que Daniel tiene una visión del futuro, y en el juicio dice, hay uno como hijo de hombre, y se refiere a Jesucristo, porque dice, a él se le da todo el dominio, la gloria, y todo es para él. Desde entonces aparece este término como hijo del hombre. Así que la próxima vez que alguien le pregunte, oye, ¿por qué la Biblia dice de Jesús que es como el hijo del hombre? Es un término que se usa de él desde hace muchos años y que lo identifica con el hombre. Por eso en Mateo 16, 27, que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Jesús, como el Hijo del Hombre, viene como hombre para juzgar a los hombres en nombre del Dios eterno. Ahora, es interesante ver cómo en este versículo dice, vendrá en la gloria de su Padre. Por eso decíamos, la primera vez que Jesús vino como siervo, vino como hombre, de manera humilde, nació en un pesebre. Pero la segunda vez que Él venga, vendrá en la gloria de su Padre. Y vendrá de manera diferente. Y cuando tú lees ahí que vendrá en la gloria de su Padre, debemos entender a qué se refiere. Y hay una escritura en el libro de Éxodo. Busque mientras yo le platico un poco. El libro de Éxodo, a donde Moisés habla con Dios y Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Gloria, de acuerdo a lo que dice la palabra en el libro de Éxodo, puede entenderse como atributos, como la naturaleza, como el carácter de Dios. Y cuando dice que Él vendrá en la gloria de su Padre, podemos entender que Él vendrá con la completa manifestación del Dios eterno. Cuando Jesús vino por primera vez, la gente no le conocía, estaba como de alguna forma velada, no entendían quién era Él. Pero cuando Él venga de regreso, todo mundo le reconocerá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, no habrá duda de quién es Él. Viene con toda la gloria. Cuando Jesús vino por primera vez, no podían ver eso. Por eso en el monte, cuando hubo la transfiguración, ¿se acuerda? ¿Lo ha leído? Dice que nada más 3, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Fue como si destapara tantito y pudieran ver la deidad de Jesús. Y entonces Pedro se sorprende, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero mientras estuvo la primera vez en la tierra, no lo veía. Pero cuando Él regrese, vendrá con toda la gloria. Ahora, en el Éxodo 33, en el versículo 18, Moisés habla con el Señor y le dice, muéstrame tu gloria. Y dice el versículo 18, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el versículo 19 dice, le responde el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Hay otra versión que dice, toda mi bondad la haré pasar delante de ti. No podrás ver mi rostro porque no habrá hombre que vea mi rostro y viva. Pero te voy a mostrar, y dice que le muestra la parte de su espalda nada más. Pero le permite ver toda su bondad, le permite ver todo su bien, dice la Escritura. Y cuando Cristo venga, en la gloria del Padre, veremos todo.
lo que el Señor es, su plenitud, todo. Y no habrá duda de quién es este hombre. Dice Mateo 24, narra un poquito de los acontecimientos que han de suceder. Versículo 29 y 30. Mateo 24, 29 y 30 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En otras palabras, en aquel día el cielo se va a volver negro, las luces se van a apagar. Es decir, Dios está preparando para este mundo, para cuando su Hijo venga, un gran acontecimiento. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Viene un día, amados hermanos, cuando Cristo regrese, si estamos vivos o no, no lo sabemos. Pero los que estén vivos, dice la Escritura, que se va a oscurecer el cielo, no va a haber sol, la luna no va a dar su resplandor, se caerán las estrellas del cielo, se oirá una voz, y vendrán los ángeles y recogerán a los escogidos. Y tú lo lees y dices, wow, y algunos lo creen y otros no lo creen, pero de que ha de suceder, porque es palabra de Dios. Ahora, seguimos estudiando Mateo 16, 27. Ya vimos por qué es el Hijo del Hombre, ya vimos que vendrá en gloria del Padre. Pero otro punto interesante es que dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, para recompensar a cada uno según sus obras. Una contabilidad final. Se van a abrir los libros. ¿Y sobre qué se basa ese juicio? Escuche, sobre las obras. ¿Quieres decir que Dios me va a juzgar sobre mis obras? Sí, es lo que dice. Y tú podrás pensar por un segundo, pero espérame, ¿acaso no dice la Biblia que somos salvos no por obras, sino por gracia? Vamos a leer lo que dice Efesios 2. El libro de Efesios capítulo 2 dice muy claramente, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos. Y dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y permítame leerle la misma versión en otra, misma escritura en otra versión, palabra de Dios para todos, es la misma. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Y eso nos queda muy claro. Tú y yo no nos podemos salvar por nosotros mismos. No son las obras que tú hagas, no son las obras que yo haga. Eso es un regalo de Dios. Pero la Biblia habla que vendrá el momento donde seremos recompensados, a donde se nos dará a cada uno de acuerdo a las obras que hayamos hecho. Y está por toda la Biblia, así que prepárese y acompáñenme. Vamos a la primera de Corintios, capítulo 3, versículo 8. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 8, habla acerca de esto. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y la Biblia habla, de acuerdo a la labor de cada quien recibirá cada quien su recompensa.
Ahí mismo, en el mismo capítulo, el mismo libro, solo unos versículos más abajo, versículo 13 y 14. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y vemos cómo la Escritura nos habla y nos dice que la obra de cada quien tendrá un pago, una retribución. Y el Señor está diciendo, un día vendré y daré a cada quien conforme a sus obras. Ahora acompáñame al segundo libro de Corintios, ahí mismo, pero unas páginas más adelante. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. El versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia en ningún momento se va a contradecir. El Señor viene y dice, yo regreso, vengo en la gloria de mi Padre, traigo a mis ángeles, voy a recoger a los míos, los que no son míos los voy a llevar ante el juicio del Señor, voy a darle a cada uno conforme a sus obras. Él va a juzgar. Ahora vamos a Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 4. El libro de Gálatas en el capítulo 6, versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no de otro. Otra vez, las obras, lo que tú hagas. En otras palabras, piensa en lo que estás haciendo, mi hermano. Piensa en cómo estás conduciendo tu vida. Piensa en que si realmente tú dices ser quien dices que eres, y estoy hablando de ser cristiano, ¿tus obras lo demuestran? Ahora acompáñame al último libro de la Escritura, Apocalipsis. Y veamos cómo dice Apocalipsis acerca de las obras también. El libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Ese es más fácil de encontrar, pues es el último. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice la Escritura, hablando el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y el Señor está diciendo, yo sé lo que tú haces. ¿Cuántos saben que el Señor sabe lo que hacemos? El Señor sabe todo. Ahora vamos al capítulo 20, ahí mismo en Apocalipsis. Unos capítulos más adelante, el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 12. El apóstol Juan escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo, ahí en Apocalipsis 20, 12, y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Capítulo 22, ahí mismo en Apocalipsis. Apocalipsis 22, 12. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Romanos, ahora acompáñame a Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 12. Romanos 14,
versículo 12, dice, de manera que cada uno de nosotros, y eso incluye a cada uno de nosotros, hermanos, dará a Dios cuenta de sí. Y esto es tan importante comprenderlo porque tú no puedes vivir bajo la sombra en el sentido, yo les he dicho muchas veces a mis hijos y le digo, no porque yo sea pastor, tú estás librado. Esto es personal. Cada quien tendrá que entregar cuentas de sí mismo al Señor. Romanos 2. Versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y luego el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y está muy claro. Lo que está diciendo es, si usted conoce a Jesucristo, debe evidenciarlo por sus obras. Es todo. No es la forma en que eres salvo, sino la verificación objetiva de que eres salvo. Porque como estudiábamos en casa el jueves, la primera carta del libro de Juan, la gente puede decir muchas cosas. Santiago escribe y dice, la fe sin obras es muerta. No me hables de tu fe sin obras. No me digas que eres cristiano solamente porque tú lo dices. Vamos a ver tu vida. Cuando la gente viene y dice, no, es que el Señor es pastor. Ah, qué bueno. Dios lo bendiga, Dios le ayude. Oh, pues es que Él es así. Está bien. Pero hay que ver. ¿Quién nos estaba contando que apenas un pastor en el Estado de México persuadió a la gente a comprar un terreno? Vamos a comprar un terreno, hermanos, para la iglesia, la construcción de la iglesia, este lugar, un lugar muy grande. Empezaron a juntar el dinero y un domingo dijo, ya está, ya tenemos el dinero, vamos a comprarlo. Cuando regresaron al domingo siguiente, estaba cerrada, decía propiedad privada. Huyó con todo el dinero, vendió todo, tuvo una semana para hacerlo y se fue. Eso y muchos otros casos. O sea, que alguien venga y te diga, yo soy cristiano, qué bueno, te felicito. Pero que tu vida refleje, que tus obras. ¿Acaso no dijo el Señor en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor, ¿y qué les va a decir? No te conozco, apártate de mí. ¿Por qué? Porque no es lo que dices, es lo que haces. ¿Conoce a alguien que dice, ay, de veras, perdóname, no lo vuelvo a hacer? De veras, perdóname. Y lo vuelve a hacer, ¿cierto? No voltee a ver a nadie, sea caco. Primera de Juan, capítulo 1. Eso es lo que estamos estudiando en Primera de Juan en casa. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos, y escuchen, esto es interesante, porque mucha gente dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay gente que dice que tiene comunión con Él y eso es andar en luz. Si tú tienes comunión con el Padre que está en luz, tú andas en luz.
Si no, andas en tinieblas. Y hay una realidad aquí, el versículo 7 dice, hay quien camina en luz y hay una distinción. Hay quienes dicen, pero no es cierto. Y hay quienes caminan en luz, verdaderos creyentes. Y hay un contraste entre los que dicen y los que hacen. Y como dice Santiago otra vez, gente que no solamente es oidora de la palabra, sino hacedora de la palabra. Porque no es suficiente afirmar, hay que probarlo, hay que vivirlo. Otra vez, las obras no son la forma por la que tú y yo nos salvamos, es una evidencia de quién eres en realidad. Y así, Dios en ese día del juicio final va a utilizar criterios objetivos para verificar. Que tiene un libro donde están escribiendo todos y dice, a cada uno se le va a dar conforme a sus obras. Aquí no hay de que, no, es que yo, aquí está todo escrito. Y esa es la realidad de una persona redimida. Y también la realidad de una persona no redimida. Las pruebas. Dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. La realidad es que las personas que no conocen a Jesucristo como su Salvador, lo demuestran por sus obras, por sus frutos. No puede haber frutos, no puede haber buenas obras, no puede haber obras de justicia, porque Dios no está ahí para producirlos. Entre los que se salvan, el Espíritu Santo que mora en ese hombre, en esa mujer, que confirma, se producen las obras que indican que hay una evidencia de salvación. Y en otras palabras, no eres tú el que las hace, sino Él a través de su Espíritu Santo obrando. Dice Romanos 2:7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Las personas que persiguen las cosas rectas, que buscan la gloria celestial, el honor en el cielo, la inmortalidad celestial, se les dará esa vida. Ahora, la Biblia es clara y sabemos tú y yo que nadie está buscando esto por sí solo. Por eso reitero, no es que tú hagas actos de bondad y digas, ay, qué bueno. Hay gente que hace actos de bondad, sí, cierto. Hay mucha gente que hace cosas buenas, es verdad, pero no es más que eso, un acto de bondad, una bondad humana. Pero no estamos hablando de eso, porque eso no alcanza. Estamos hablando de actos que el Espíritu Santo produce en nosotros y eso solamente lo produce Él con el motivo, con el propósito de glorificarlo a Él. Porque si no, entonces tú tienes la gloria y la gloria solamente es de Dios, hermanos. Romanos 3, Pablo escribe en Romanos 3, versículos 10 y 11, como está escrito, y cuando dice eso, toma de referencia el Antiguo Testamento. Cuando estudiamos el libro de Romanos aprendimos eso. Pablo escribe y dice, como está escrito, y eso significa que ya se escribió en algún lugar de la Biblia. No hay justo ni aún uno. Leíamos el jueves, si usted lo leyó se acordará, dice Crónicas, todos los hombres pecan. Versículo 11 de ahí de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Él es el que va, Él es el que va y busca a la oveja, Él es el que anda. Usted está aquí, ¿sabe por qué? Porque Él se lo permite. Él ha permitido conocerle. Él produce en usted hambre y sed de justicia. Las obras que tú y yo como cristianos llevamos a cabo es porque Él ha puesto en nuestra vida eso y nos permite hacerlo. La persona que no conoce de Jesucristo no puede dar un fruto bueno que glorifique al Señor porque no tiene al Señor en su vida. Puede hacer actos de bondad, sí, puede hacer cosas muy buenas, sí, pero como les decía la otra vez, si analizas realmente el corazón de eso,
Puede ser que esté buscando su gloria, su reconocimiento, y no la verdadera gloria del Señor. Una fuente de agua dulce no puede producir agua salada. Me acuerdo cuando estudiábamos el libro de Santiago, les decía yo, tú ves un árbol de mango y lo identificas por el fruto. Tú dices, ese es un mango, ese es una pera, ese es un limón, ese es un manzano. Pero cuando tú ves un árbol y no le ves el fruto, dices, ¿este qué es? Y cuando la gente nos ve a ti y a mí, tiene que saber quiénes somos. Este es cristiano, este es diferente. Pero cuando no logra identificar, entonces no hay algo que te distinga, no hay algo que la gente diga, ¿quién sabe? O dice, pero pues no se ve. Que cuánta gente hay que hace bondades, que hace cosas buenas y todo, pero son contenciosos y son rebeldes a lo que dice el Señor. Y yo conozco gente que aporta mucho y da mucho y ayuda mucho, pero es como para apagar su conciencia que lo está mortificando. Conocí una persona que en el mes de enero iba a México y compraba y traía así la camioneta llena de juguetes. Y se iba a las rancherías y regalaba a los niños y les hacía fiesta y todo. Y decían, wow, qué padre, qué bonito. Y sí era bonito, digo, los niños se emocionan y los papás agradecidos. Y era un momento muy bonito. Entonces se acababa y decía, vámonos a trabajar y tenemos que echarle ganas para que regresemos y todo. Y pues a ver de dónde sacamos para volver a traer juguetes. Pero ese a ver a dónde sacamos era, vamos a ver cómo sacamos un dinero extra, tú sabes. Entonces es una promesa para aquellos que aman a Cristo. Ahora, cuando yo veo mi vida como cristiano, me doy cuenta que fallo mucho. Al igual que tú, porque todos fallamos. Pero tengo la esperanza, ya que he dado mi vida al Señor, que Él está produciendo obras en mí, dignas de ser recompensadas, porque no soy yo, es Él. Entonces, todo cobra sentido. Él en mi vida me lleva a producir estos frutos, estas buenas obras para glorificarle a Él. Y yo no puedo decir, qué bueno soy. Hombre, ustedes, como los fariseos que hemos estudiado, ¿se acuerdan? Que se vestían y salían y traían una trompetita y la tocaban para que la gente los viera y les encantaba hacer oraciones. No, la gloria es para el Señor. Es una promesa para nosotros que el Señor dará a cada quien. Y por el otro lado, es una advertencia. Como les dije, que no importa lo bueno que seas, tu bondad solamente es a nivel humano si tú no tienes a Jesús produciendo eso en ti. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos el otro, y Él les dirá, no los conozco. Para los no creyentes, ese día, cuando el Señor regrese, será un día difícil de describir. Segunda de Tesalonicenses habla un poco acerca de esto en el capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder,
de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Descanso a sus santos y a los no creyentes, venganza, retribución. Cuando leemos que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras, por un lado es dulce y decimos gracias Señor, y por otro lado es amargo por la gente que se pierde. Pero para aquellos que amamos al Señor es una promesa de esperanza. Desafortunadamente, muchos de nosotros no vivimos este versículo, esta escritura, con esa prontitud. Nos hemos olvidado que la Biblia dice que Él viene pronto. Nos hemos enfocado en las cosas de la vida y se nos ha olvidado, y como somos de fe débil y somos difíciles, el Señor en el versículo 28 de Mateo 16 les escribe estas palabras, les dice estas palabras. Inmediatamente después de decirles yo regreso, les escribe esto y dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que yo haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y estaba leyendo esto, y estaba yo estudiando, y esta escritura dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, que quiere decir, es una expresión judía, que quiere decir no beberán la copa de la muerte. En otras palabras, no morirán, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y tú entonces te pones a pensar y dices: ¿habrá en algún lugar del mundo gente de edad muy avanzada que no hayan descubierto aún? Porque si Jesús se dirigió a esos hombres y les dijo: algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto, y como no ha venido, pues ¿dónde están estos? ¿O no? Y le damos vuelta a la hoja y la historia continúa en Mateo 17, versículo 1. Para poder tener una perspectiva de esto. Porque entonces, si no, en algún lugar, en alguna cueva, están unos hombres que han vivido 2000 años, nadie los ha visto porque no han muerto, porque Jesús dijo no morirán hasta que vean. Pero le das la vuelta, el versículo 17, capítulo 17, versículo 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacob, a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahí están esos tres. El resto murió, ellos también, pero ellos lo vieron, lleno de un esplendor que los demás no vieron. Y estos tres no iban a morir hasta que no lo vieran. Solo 6 días después el Señor prendió el interruptor interno y empezó a brillar de adentro hacia afuera y les permitió ver a estos tres su esplendor. Ahora, cada detalle que hay aquí tiene un significado. Por ejemplo, nada más como punto interesante, Moisés. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Elías? ¿Qué significa que esté Moisés ahí? Moisés, usted sabe que representa en el Antiguo Testamento la ley. A él le fue dada la ley. Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento. En otras palabras, está la ley y los profetas en ese momento con Jesús, y dice, hablando de lo que le ha de suceder, confirmando, este es de quien hemos hablado, este es el Cristo que se prometió. Cosas interesantes, cosas fascinantes.
Versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No nos dice cómo los identificaron. No nos dice si aquel traía una etiqueta aquí que dijera Moisés. No sabemos cómo es que se da cuenta que es Moisés y es Elías, pero se da cuenta, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿A quién le hablaba? A estos 3. Al oír esto los discípulos, como si no tuvieran miedo, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¡Qué experiencia! Ahora, Lucas escribe lo mismo, pero lo narra y nos da otros detallitos. Mire qué interesante. Lucas 9, versículos 28 en adelante. Aconteció como 8 días después, este dice como 8, aquel dice 6. Como 8 días después de esas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y subió al monte ahí ya añade algo que no había añadido Mateo. Y entre tanto que oraban, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Lucas nos dice que estaban durmiendo, como algunos comprenderán. Lucas nos da otra perspectiva, ¿no? Hay varias ocasiones en que Jesús les pide a sus discípulos, oren, y se duermen. En medio de esta situación, Jesús quita el velo. Y es como si les estuviera diciendo, quiero que vean. Cuando les dije que iba a venir en gloria, lo dije en serio. Y lo ven en su gloria. Y esto ocurrió antes de que estos murieran. Esto le cambió la vida a Pedro, a Juan. Por eso Pedro escribe en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Cuando están siendo perseguidos, cuando están siendo atormentados, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo según fábulas artificiosas. No es un mito, no es una fábula, no es algo que se haya inventado, como habiendo visto, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo estaba ahí, yo lo vi. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Antes de que eso sucediera, ese monte era un monte más, pero cuando eso sucedió, Pedro escribe y dice, este es un monte santo. Le cambió la vida. Pedro nunca olvidó eso. Estuvo con él ahí. Y escribe y dice, cuando yo escribo de la segunda venida de Jesucristo, no estoy hablando de algo que sea una fábula, es algo que estoy esperando que suceda. Juan, lo mismo. Juan, no vaya ya, yo se lo leo. Juan 1:14 dice,
y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan escribe y dice, yo lo vi. Y es más, estamos estudiando en Primera de Juan 1, del 1 al 4, lo estamos estudiando en casa. Aprendimos que Juan escribe lo mismo que Pedro y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, y habla en plural porque está hablando de los apóstoles, para que vuestro gozo sea cumplido. Vieron la gloria parcial revelada de Dios en la transfiguración y escribieron sobre él. El Señor no se limitó solamente a decirles, vengo, les mostró, los llevó al monte y les mostró su gloria a estos tres, y no solamente fue para su beneficio, sino también para el nuestro. Para aquellos que amamos al Señor Jesucristo, hay una dulzura cuando hablamos de su venida, una promesa de esperanza. Para aquellos que no conocen a Jesús, es una advertencia de terror. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias por el momento de estar en tu palabra. Te damos muchas gracias porque al meditar en ella, guiados por tu Espíritu Santo, podemos darnos cuenta que hay tantas cosas que necesitamos entender, aprender, y cómo en ella, Señor, encontramos la esperanza, Señor, que tenemos en ti, en tu palabra, al darnos cuenta que has prometido que regresarás, Señor Jesús, y nos llena de gozo y de esperanza al saber que no estamos anclados a este mundo y que pudiera pasar lo que fuese en este mundo. Nosotros, como dice Pedro, somos peregrinos, extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Para aquellos que amamos tu nombre, entendemos que tenemos un compromiso contigo, con tu obra, con tu nombre, con tu palabra, de vivir conforme a lo que tú dictas, con mostrar a la gente, al mundo, que Cristo es el Señor de nuestra vida, que no somos iguales. En el sentido, Señor, no somos mejores. Es por ti. Eres tú. Somos luz, somos llamados a ser luz en este mundo de oscuridad. Pero es para tu gloria y para tu honra, no para vanagloria de nadie. Permítenos vivir de esta forma, caminar de esta forma, actuar de esta forma. A nosotros, a nuestros seres amados, a nuestros hijos, a nuestra familia en general. Te pido por mis hermanos, te pido que los hagas crecer y madurar para que tu Hijo Jesucristo reciba la gloria y la honra. Aquellos que no te conocen, dales la oportunidad, amado Padre. Llámalos, Señor, a ti. Ve por ellos, Señor. Muéstrate a sus vidas. Tráeles, Señor,